Mis queridos amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz aquí para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 4 y para esta semana se titula Unidad en la humildad, mediante la humildad. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de sus hijos, que experimenten humildad, que trae como consecuencia la unidad. Y cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos que hacerlo pensando en que es Él el que nos motiva, el que nos llama, el que nos lleva por el camino de la salvación. Recordemos también que para conocer esta verdad no es lo mismo que ponerlo en práctica. Conocer la verdad intelectualmente es una cosa. Vivirla, experimentarla, es otra cosa muy diferente. La pregunta, pues, que nos conlleva hoy día el estudio es ¿por qué nos cuesta tanto estar unidos? ¿Por qué es tan difícil que como pueblo podamos mantener la unidad? Sabemos que cada uno de nosotros tiene diferentes deseos, formas de pensar, venimos de diferentes culturas, pero el Señor quiere que haya un mismo sentir, que haya un mismo espíritu y que haya una unidad, una unanimidad en las cosas centrales. Y eso se logra solamente a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora, para responder a estas preguntas tenemos que viajar a través de los muros de la iglesia de Filipos. Y allí el apóstol Pablo comienza a mostrarnos qué es lo que realmente se necesita para mantener una unidad dentro del pueblo de Dios. Recordemos también que el origen de la desunión ocurrió más allá de este mundo, allá en el cielo, cuando un ángel bello, hermoso, inteligente se rebeló contra Dios y él, a través de ese espíritu orgulloso y esa sed de poder, quiso ser como Dios. Ese descontento también se extendió en ese entorno perfecto y allí también alcanzó a nuestros primeros padres en el Edén cuando fueron engañados por la serpiente. Y ahora, en este mundo en el cual vivimos, estamos con eso de la desigualdad, de la desunión, del espíritu negativo, de la venganza y todos estos males que han llegado como consecuencia del pecado. Pero la lección nos llama a buscar el fundamento bíblico de la unidad y que podamos centrarnos en esa asombrosa condescendencia de Jesús, que es el único antídoto contra la desunión, contra el orgullo y contra la rebelión. Y esto es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a repasar en la lección de esta semana. Así que, mis queridos amigos, vamos a prepararnos para el repaso de la lección. Muy bien, mis queridos amigos, queremos darle gracias a cada uno de ustedes por su apoyo constante, por sus oraciones y porque también nos apoyan a través de este canal. A aquellos que no se han suscrito, les invitamos también para que se suscriban y de esta manera podamos llegar a otros hogares. Mis queridos amigos, también queremos recordarles que al final de nuestro repaso, nuestro hermano Ezequiel Peña estará acompañándonos con el versículo de memoria cantado. Así que de esta manera podamos reflexionar, meditar y hasta memorizarlo. Así que vamos a repetir el versículo de memoria para esta semana que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué hermoso, la palabra de Dios nos llama a que mantengamos un mismo sentir, un mismo amor, un mismo propósito. Ese es el meollo del asunto. Es lo que el Señor quiere de su iglesia, que haya un mismo sentir. Mira, recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, es un todo. Aunque tiene 66 libros, escrito por más de 40 autores a través de 1600 años, mantiene una unidad. ¿Por qué? Porque ha sido revelado por el Espíritu Santo.
un mismo espíritu a diferentes personas de diferentes niveles, de diferentes culturas. Ha sido escrito en hebreo, en arameo, en griego, pero aún así, siendo un rey o siendo un pescador, el Señor a través del Espíritu los inspiró. Y la Biblia mantiene una unidad. De igual manera, el Señor quiere que su pueblo, su iglesia, mantenga la unidad. La unidad en avanzar predicando el Evangelio. La unidad a través de un cuerpo. Jesús mismo dijo que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que ese espíritu de rivalidad, de contención, no debe anidar en el deseo, en la mente y en el corazón de un hijo de Dios. Debemos nosotros darnos cuenta, ¿no?, que las cosas negativas son inspiradas por el enemigo. Aquí hay un punto importante que el apóstol Pablo resalta. Y dice que en la iglesia de Filipos había mucha rivalidad y mucha vanagloria. Y él, haciendo un diagnóstico de la iglesia, entonces comienza a darles algunos remedios también. Pablo, escribiendo desde la prisión, se siente profundamente decepcionado al ver que la iglesia que él mismo fundó ahora estaba siendo sacudida por la rivalidad y también por las contiendas internas. Y para realizar un exégesis, un estudio de este conflicto, también debemos analizar algunos de los términos griegos que Pablo utiliza. Por ejemplo, aquí encontramos el término eritreía, ¿no? Eritreía significa rivalidad. Y aquí Pablo nos habla de ese término que describe a esos oponentes envidiosos que habían en Roma. Y se refiere a personas que estaban empeñadas en promoverse a sí mismas. O sea, querían exaltarse a sí mismas. En lugar de hacer avanzar la causa, la obra de Dios, estaban preocupados en sí mismos. Santiago, pues, nos advierte que hay eritreía también en la iglesia. Y esto trae perturbación y la obra perversa del enemigo, lo cual no debería existir dentro del pueblo de Dios. Y el otro término que se utiliza aquí es kenodosos, ¿no? Es vanagloriosos. Y este término describe la arrogancia y el concepto demasiado elevado de uno mismo. Ese es el deseo de gloria vacía, o que uno está infundando algo que en realidad no tiene. Esto es lo que había llenado y estaba comenzando a llenar el corazón de los hermanos allí en Filipos. ¿Y cuál es la razón o la raíz de este comportamiento? Lo que comenzó a verse allí, la Biblia nos dice que es por causa del corazón humano. Ya encontramos en la Biblia que dice que el corazón humano es perverso, es engañoso por naturaleza. Y en el hebreo original la palabra traducida como engañoso es akok, ¿no? Y esta palabra aquí nos muestra el terreno accidentado que hace tropezar a través de pensamientos tortuosos y retorcidos. Por eso el apóstol Pablo pide un cambio de conducta a través de una transformación de nuestro pensamiento y de nuestra mente. Recordemos que él dijo que les animo, les pido que cambien, que haya una transformación de su pensamiento, de su forma de ser. Amados, yo pido a Dios que cambien, que su mente sea transformada, no se acomoden, no se amolden a las cosas de este mundo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que Pablo pide. Aún a la iglesia de Romanos les dijo, y ahora a la iglesia de Filipos una vez más les dice. Entonces, ¿qué son los remedios que el apóstol Pablo presenta como solución a estos problemas? Primero dice, dejarnos llevar por el estímulo de Cristo. O sea, Pablo promueve esa motivación cristiana de imitar a Jesús, de ser como Él, de mostrar ese espíritu que Cristo tenía. En segundo lugar, el amor, ¿no? El consuelo del amor. Dice aquí, Jesús revela el amor divino y ordena a amarnos unos a otros como Él
nos amó. Ese es algo importante para quitar rivalidad, para quitar contiendas, presentar un espíritu de amor. En tercer lugar, la comunión con el Espíritu. Solamente el Espíritu Santo puede transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones tan endurecidos, tan empedernidos. El Espíritu Santo hace una obra maravillosa. Y luego, en cuarto lugar, la ternura, ¿no? Es una cualidad divina que se manifiesta en Cristo una y otra vez. Y esto es algo que nosotros también debemos manifestarlo. Ya Jesús lo mostró en el ejemplo de la parábola del buen samaritano, con ternura, con cariño. Cómo fue y cuidó a esa persona que estaba herida. Eso debemos manifestar también. En quinto lugar, la compasión, ¿no? Esta característica es muy manifestada en la vida y en la experiencia de Jesús para con sus discípulos. Siempre estaba mostrándoles compasión por los demás, por los que sufren, por los ciegos, por los enfermos, por los endemoniados. Esa compasión que Jesús muestra es algo que también, como hijos de Dios, debemos manifestar y experimentar nosotros. Punto número 6. Tener el mismo sentir. Tener ese mismo espíritu, ese mismo ánimo. Tener ese espíritu de unanimidad. Aquí la lección nos dice sentir una misma cosa, ¿no? Es difícil pensar en Pablo sin un espíritu de unidad. Él una y otra vez lo manifiesta y quiere que nosotros tengamos esa experiencia también en nuestra vida diaria. Y hay un punto más que la lección no menciona, pero que la Biblia lo presenta, y es la humildad. Cuando hay un espíritu de humildad, hay un espíritu de recogimiento, hay un espíritu de aceptación y hay un espíritu de mansedumbre. El Señor quiere que seamos humildes. Jesús dijo: sed humildes, mansos y humildes de corazón. Y esa manifestación del Espíritu Santo en un cristiano hace de que uno sea reconocido como un verdadero seguidor del Señor, como un verdadero hijo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, qué hermoso es encontrar remedios para las enfermedades espirituales a través del seguimiento que hace el Señor a través de su palabra. Así que la fuente de unidad, ser condescendientes. Y aquí Filipenses, en capítulo 2, versículo 5 hasta el 8, presenta ese himno, ese canto de condescendencia, ¿no? Y para solucionar la desunión, el apóstol Pablo presenta un texto muy hermoso en las Escrituras. Dice: el ejemplo de Cristo. Ser como Él, despojarnos como Él. Y aquí encontramos en el terreno de un estudio profundo de la palabra de Dios, algo que nos lleva a nosotros a reconocer lo que Cristo hizo y cómo nosotros también podemos hacerlo. Cómo podemos experimentarlos. Por ejemplo, al hacer un exégesis, analizar el texto, las palabras claves, encontramos la palabra morfé, ¿no? La condición divina. El texto nos dice que Jesús era de condición divina, o sea, Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre. Y entonces dice que Él se hizo hombre. Él aceptó el ser igual a nosotros, y en esa condición de hombre, dejando su naturaleza divina y adoptando la naturaleza humana, Él ahora se despoja, ¿no? Él ahora toma la naturaleza humana, pero tiene plenamente la naturaleza divina. Él es Dios, sigue siendo Dios, pero al despojarse, esa palabra ahora kenosis, ¿no? Kenosis, despojarse, quitarse voluntariamente la naturaleza divina para no usarla, pudiendo haberla usado. Satanás lo tentó para que usara su naturaleza divina, pero él no la usó. No quería dar ninguna razón para mostrar que el hombre no puede alcanzar con la ayuda de Dios la salvación. Así que Jesús se despojó de su naturaleza divina voluntariamente y ahora acepta tener esa naturaleza humana. Jesús no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. No fue una pérdida de divinidad,
sino una disposición voluntaria de dejar sus privilegios divinos para que pueda ahora ser tentado como nosotros. Pero en su victoria nos iba a dar a nosotros el poder para ser victoriosos como Él. Por eso, en Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Allí está el éxito de Jesús, que Él triunfó como hombre. Él se despojó de su divinidad para que como hombre pudiese demostrar, como ese segundo Adán, que el hombre también puede ser victorioso con la ayuda y el poder de Dios. Ahora, de soberano y rey del universo, creador, ahora Él viene a este mundo a ser un siervo. La palabra doulos, siervo, esclavo. El rey del universo ahora se hace como uno de nosotros. Tomó la forma de siervo, de esclavo. Pasó de la supremacía universal ahora a ser un siervo. Ahora a depender. Pero Él, como siervo, tenía que mostrar obediencia. Porque solamente aquel que obedece puede alcanzar el éxito. Y Jesús se sometió obedientemente a todos los planes que Dios había señalado, haciendo exactamente lo opuesto a lo que Satanás quería. Satanás quería que Jesús utilice su divinidad. Satanás quería que Jesús hiciera las cosas para el beneficio personal, para que satisfaciera su hambre, para que Él se fuese contra Dios mismo, para que Jesús honrara a Satanás postrándose delante de él y adorándole. Imagínense ustedes que Jesús hubiese fracasado, todos nosotros también hubiésemos fracasado. Ahora, siendo Dios, se despojó. Habiéndose despojado, fue siervo. Y ahora como siervo, recorrió un camino que lo llevó a la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Fue una humillación grande haber nacido en un pesebre y haber muerto en una cruz. Pero ese pesebre en donde Jesús nació de manera inocente, de manera humilde, pobre, lo llevó a demostrar al mundo y al universo entero que Él era capaz de mostrar amor en cada acto que realizaba con la finalidad de salvar al ser humano, a los seres creados. Él vino para morir una muerte y muerte de cruz. Jesucristo vino para mostrarnos que Él es un Dios que no solamente dice, sino que actúa. No solamente habla de amor, sino practica el amor. Y Cristo llegó a hacerse maldición por nosotros, para que nosotros llegásemos a tener la justicia de Dios y para que alcanzáramos la salvación a través de Él. Así que la muerte de Cristo no es una muerte en vano, si es que nosotros aceptamos ese sacrificio, si es que deseamos, aceptamos y vivimos de acuerdo con su palabra. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Aquí el apóstol Pablo nos dice implante cerebral o cirugía mental. Entonces hay que hacer un cambio. En un mundo que intenta programar nuestra mente a través de medios masivos, a través de las cosas tecnológicas, es el Espíritu Santo el que debe operar en nosotros ese cambio, esa transformación, por medio de su palabra. El Espíritu penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. La palabra de Dios puede renovarnos, puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mente, y puede ayudarnos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, santa y perfecta. Mis queridos amigos, tenemos también que estimar a otros como superiores. No debemos dejarnos llevar por ese deseo de que yo soy mejor que tú, de ver a los demás por encima del hombro y de sentir ese orgullo humano, ese orgullo satánico de menospreciar a los demás. Pablo nos pide algo que va contra nuestra naturaleza caída. ¿Y cuál es? Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Jesús lo manifestó también en varias oportunidades. Cuando dijo, cuando vayas a una reunión que te inviten,
No vayas y te sientes en los primeros asientos. No vaya a ser que venga alguien más importante que tú y el Señor que te invita te diga, mira, ¿sabes que este lugar está reservado para fulano? Ven y siéntate a este lugar. ¿Cómo te vas a sentir? Te vas a sentir mal. Pero si tú vas y te sientas en un lugar alejado y viene el que te invitó y te dice, no, allí no es para ti, ven a este lugar más adelante. Te vas a sentir exaltado, te vas a sentir mejor. Espera que el Señor te exalte. No busques que exaltarte tú mismo. No busques que sobresalir a costilla de los demás. Deja que el Señor sea quien te ponga en el lugar que tú debes estar. Otro de los aspectos de esa cirugía mental que el Señor quiere realizar en nosotros es el arte de escuchar. Aprender a escuchar. Muchos conflictos surgen por simples equivocaciones. Muchas veces en nuestros diálogos solemos concentrarnos más en la respuesta que vamos a dar que en lo que se está diciendo. No escuchamos. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a prestar oído a lo que se nos está diciendo y no estar allí pensando en qué responder inmediatamente. Tenemos que tener una escucha activa. Ese es el primer paso para construir confianza y promover una comunicación saludable como hermanos, como familia, como hijos de Dios. No estemos listos para atacar o contraatacar. Estemos listos para escuchar, para servir, para mostrar amor, para tener condescendencia y para que siempre tengamos un espíritu de reconciliación, un espíritu redentor. Es lo que Jesús siempre hizo. Es lo que Jesús nos enseña a hacer. Y es lo que el Espíritu Santo debe motivarnos. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos lleve a actuar con amor hacia los demás. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, tenemos que tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es actuar como Él actuó, pensar como Él pensó, vivir como Él vivió. Y solamente podemos lograr esto contemplando a Jesús todos los días. Contemplar a Jesús a través de su palabra, a través de la oración, viendo a los demás como candidatos para el reino de Dios, viendo a cada alma como un alma por la cual Cristo murió. Terminamos este estudio reconociendo que nunca sabremos nada como deberíamos saberlo, pues siempre hay algo más que aprender, y especialmente en las cosas espirituales. No todo está revelado, no todo ha revelado Dios de sí mismo, solamente ha revelado lo que necesitamos conocer, lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Pero tenemos la eternidad para ir descubriendo nuevas y muchas cosas. No nos hagamos preguntas aquí que no van a tener respuesta. No podemos en esta mente finita tratar de poner las cosas infinitas. Tenemos que aprender a tener confianza en Dios y fe en el Señor y que Él actúa viendo lo mejor para nosotros. También podemos dedicar cada día un tiempo para meditar, reflexionar, estudiar, atender las cosas espirituales, dedicar tiempo a las cosas de Dios para que nuestra facultad y para que nuestras capacidades aumenten. Dios nos va a dar de su amor cada día un poco más. Iremos creciendo en gracia y así la eternidad se nos irá revelando poco a poco hasta que un día se nos revele más grandemente. La unidad en nuestra iglesia, mis queridos hermanos, no se logra mediante reglamentos, mediante imposiciones, mediante leyes, sino mediante la humildad del Espíritu. Y eso se aprende en la escuela de Cristo. Eso se aprende cuando nosotros nos dejamos llevar por el Señor y vamos dejando a un lado el egoísmo, la vanagloria y comenzamos a tener el mismo sentir que hubo en Jesús. La unidad deja de ser una meta inalcanzable para que ahora comencemos a vivir una vida de realidad en Cristo, que transforma, que cambia, que podemos ver realmente un hombre, una mujer, un joven transformados
a la imagen y semejanza de Cristo. Nuestra vida espiritual, mis hermanos, y la unidad de la iglesia son como un coro sinfónico. Si cada músico intenta tocar su instrumento a su manera, entonces eso es ensordecedor. Cada uno va a hacer su propia voluntad, va a tocar su propia música. Pero cuando cada integrante pone su vista en el director y quita la vista de sus propios deseos, de su propia importancia, entonces las cosas cambian. Nosotros debemos tocar nuestro instrumento mirando al director, que es Cristo, siguiendo su ritmo de humildad, de sacrificio. Las voces individuales se funden en una sola armonía perfecta que el mundo no puede evitar escuchar. Somos una orquesta. Cristo es el director. Cada uno tocando el instrumento se escucha una hermosa melodía, una hermosa música que va a atraer a las personas a Cristo. Solamente cuando nosotros manifestemos un espíritu de humildad, de servicio, de entrega, la gente podrá ver en nosotros a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos llama a experimentar. Una unidad dentro del pueblo de Dios. No importa que haya diversidad, que vengamos de diferentes países, que hablemos diferentes idiomas, que tengamos diferentes culturas o diferentes gustos. Hay un espíritu de unidad en medio de todo eso, que lo da el Señor. Así, de esta manera, el Señor nos usará poderosamente. Así que, mis queridos hermanos y amigos, ese término kenosis, vaciamiento, que es mencionado en Filipenses 2:7, es una de las doctrinas cristológicas más profundas de la teología cristiana, que está inmersa en la palabra de Dios. Y aunque el término preciso no figura en la lección de esta semana, describe el proceso de dejar a un lado la divinidad para llenarse de la humanidad. Y es recomendable que nosotros sigamos estudiando, sigamos conociendo, porque el misterio de la redención es un misterio. El mismo término dice es misterio. No podemos comprender plenamente cómo es posible que un Dios poderoso, creador, se haya despojado de todo para venirse a este mundo, a tomar un cuerpo humano como del ser que ha creado y morir en el lugar del ser humano. No podemos entender. Pero una cosa sí entendemos, que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, que tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Salvador, que tenemos que abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él realice ese cambio de mente y de corazón, y que ahora nosotros podamos vivir proyectándonos hacia esa esperanza bendita de su retorno en gloria y majestad. Y entonces allí comenzaremos a conocer más plenamente a ese Dios. Desde ahora podemos comenzar a caminar al lado del Señor, conocer a Dios y vivir como si estuviésemos ya en el cielo. Que el Señor nos bendiga y que siempre podamos mantener ese espíritu de unidad dentro del pueblo de Dios. Hasta la próxima. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa, unánimes sintiendo una misma cosa, unánimes sintiendo una misma cosa.